Hay dos formas de mandarme. Una es entregarme físico el día del examen, u otra me la envían digital. Depende de ustedes. Ambos trabajos van a ser revisados por plagio. Ambos. Entonces, si van a citar cualquier artículo, tiene que venir, ustedes saben, respaldado de dónde han sacado la cita. En primer lugar. Dos, no es un trabajo difícil ni complicado. Es un trabajo organizado. ¿Esto a qué va? Los 20 tipos de parásitos pueden haber subtipos. Por ejemplo, tenemos la leishmaniasis. Hay la mexicana y la brasiliense. Ahí ya tienen dos. Tenemos pediculosis. Tenemos la corporis, tenemos la capitis y tenemos, ¿cuál más? Van a ver ahora. Eu estou me acordando bem porque há três. Os que há três. Qual é? Tenemos corporis, capitis y pubis. E tem que é Oncocercosis. Sim. Esa es otra que igual tiene subtipos. Isso há três disso. Qual é esse? Igual cuenta. Para que no se estén complicando. Si un parásito tiene subtipos, coloquen los subtipos. Listo. E esses subtipos se encontram assim? Sim. Sim, esse eu pus três disso. Esse estava me acordando. Doutor, pero por más que ponga los subtipos, el ciclo de vida es el mismo, ¿no? No varía. ¿Varía? Pero no le estoy pidiendo ciclo de vida. ¿No está? Ah, es que en las directrices estaba ciclo de vida. Es una guía. No le estoy pidiendo que me Estoy pongan al seguindo pie de la tal letra. cual. Perdón. Personal. Muy bien. Por si acaso, el grupo 2, evidentemente, estudiantes muy privilegiados, los más conscientes y estudiosos de la universidad, tienen las notas más altas del curso. Porque la información llegó bien del T3. Entonces, espero poder recuperarlo. Ei, gente! Muy bien. Aqui é uma reunião de tipos que são estudiosos. Sí, lo sé. Y que investigan mucho también. Hacen buenas investigaciones. Muy bien. Esclerodermia es un tema cortito. De ahí seguimos con parasitosis. Parasitosis sí es largo y tedioso, pero evidentemente su examen va a entrar gran parte de parásitos. Entonces, a estudiar. Doutor, o exame vai ser 50% de temática del terceiro parcial? ¿No? Sim. ¿No? 100% do terceiro Doutor, 50%, doutor. Então, vocês 80. Tampoco. A Beatriz vai cair a primeira, segunda e terceira. Yo les doy un ejemplo. Nossa, eu tô impossível. Ustedes tienen mi temario, ustedes saben qué tema me toca avanzar, saben que me tocaba parasitosis, pero a partir de ese punto no saben más. Los otros temas que vienen son totalmente desconocidos, porque no tienen ni siquiera las diapositivas ustedes. Entonces, para mí no hay 30, 30 y 30, para mí es 100% todo. Eso quiere decir que va a entrar como viene. Y yo los exámenes ya los estoy haciendo desde la semana pasada. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Esclerodermia. Básicamente cuando hablamos de esclerodermia tenemos que saber diferenciar, como dice la foto, una persona sana de una persona con esclerodermia. Perdón si la clase les doy sentados, pero esta vez estoy agotado. Necesito hasta un energizante para poder mantenerme despierto, si no me duermo. Entonces, cuando hablamos de esclerodermia, prácticamente es un trastorno, es una enfermedad etiológica, genética, que se caracteriza por un engrosamiento, básicamente de tejido, piel, tegumentos. Cuando hablamos de un engrosamiento,
Básicamente este engrosamiento va a ser deteriorante y al mismo tiempo va a tener compromiso local y sistémico. Bien, entonces se deriva de las palabras griegas escleros, que significa duro o endurecido, y de dermis, piel. Hipócrates fue el primero en descubrir básicamente la esclerodermia. Tenemos tres fases iniciales, o tres fases en sí. Una fase inicial edematosa, donde se ve evidentemente presencia de edema, aumento de líquido a nivel de las manos. Tenemos después una fase fibrosante, donde ya se ve básicamente cambios a nivel de la piel. Vamos a denotar unas placas medio nacaradas, blanquecinas, liconificación básicamente, con un cambio de coloración en la piel por el endurecimiento. Para posterior llegar a una fase atrófica, donde vamos a ver que automáticamente la piel se endura y también es confundible con artritis. Entonces, estas fases directamente son las tres, las cuales se va a presentar: fase inicial edematosa, fase indurativa y fase de atrofia. Cuando hablamos de la etiología, básicamente la etiología es desconocida, pero se atribuye a factores genéticos. Si alguien de la familia presentó esclerodermia, hay gran posibilidad de tenerla nosotros. Entonces, vamos a ver cómo va a ir afectando básicamente esta patología. En su desarrollo hay tres alteraciones que se producen: afectación vascular, cambios inflamatorios y básicamente alteración autoinmune. Cuando hablamos de esclerodermia tenemos que hablar, uno, de la localizada o morfea y dos, de la sistémica. La localizada o morfea es un trastorno fibrosante. Como bien vemos en la imagen, va a iniciar con un cambio en la pigmentación. Puede verse como una mancha inicial, pero al mismo tiempo va a ir endurando la piel. Quita justamente las características de la piel, como ser elasticidad, turgor y demás, para básicamente quedarse con un endurecimiento previo. Este endurecimiento puede progresar. Si hablamos de la esclerodermia sistémica, nos vamos a dar cuenta que puede empezar en una zona, puede empezar en los dedos, pero si nosotros como médicos hacemos un diagnóstico rápido y oportuno, al darnos cuenta de una esclerodermia a nivel de los dedos, vamos a hacer exámenes internos, porque aparte que puede afectar localmente, va a afectar sistémicamente también, y puede afectar órganos internos, tejidos internos. Por lo tanto, no hay que dejar pasar. Bien, decimos entonces que la morfea va a iniciar con un cambio básicamente en la superficie de la piel, un cambio en la coloración, placas blancas, nacaradas, que identifican básicamente un endurecimiento. Posteriormente vamos a ver que esa placa va a ir creciendo y que se puede ir expandiendo al resto del cuerpo. Si ustedes evidencian y ven, hay un cambio de coloración preciso, más anacarado a nivel de la espalda, y está yendo hacia espalda baja. Cuando seguimos en localizada, tenemos el clásico, el coup de sabre o golpe de sable. Puede darse en región de la cara, puede también darse en región de las extremidades inferiores, donde se va a ver una parálisis hemifacial, evidentemente confundible con ¿qué? Parálisis del nervio facial. ¿Por qué? Porque va a haber una zona deprimida, básicamente, no va a poder mover, depresión del labio, y toda la parte de la hemicara o izquierda o derecha se va a ver comprometida por ese endurecimiento. Vamos a ver entonces, los cambios suelen iniciarse con un edema, posteriormente una induración cutánea, hasta llegar a una fibrosis. Adopta un aspecto de sal y pimienta, que básicamente consiste en la alternancia de áreas de hiper e hipopigmentación. Las manifestaciones clínicas: tenemos el prurito, rigidez justamente matutina de manos y artralgias. Por esto es que muchas veces también el médico confunde con artritis. En manos y pies podemos ver el fenómeno de Raynaud, úlceras dolorosas en yemas. Básicamente, si nosotros vemos esta clase de lesiones en los pacientes, ya tenemos que darnos cuenta de que es una esclerodermia y sospechar de una posible expansión al resto del organismo. Vamos a ver diferentes zonas de endurecimiento donde básicamente pierden la movilidad de toda la piel.
Entonces, esclerodactilia, telangiectasias, pérdida de las glándulas sudoríparas. En cara y cuello vamos a ver rigidez, también pérdida de expresión facial, fruncimiento perioral, dificultad para la apertura completa de la boca, palidez y esclerosis. Como bien les decía, no solamente puede afectar a lo que son los dedos, este endurecimiento puede ir mucho más allá. Entonces, cuando hablamos de esto, ya vamos a ver que a nivel orgánico va a empezar a producir diferentes patologías. Si nosotros hablamos del ERGE, ¿qué es el ERGE? Por el ERGE y también por histología nosotros sabemos que si el ERGE va ascendiendo, va a empezar a haber un cambio de epitelio del esófago. Este cambio de epitelio va a ser similar al esclerodermia en el esófago, porque va a generar un endurecimiento. Y posterior a la esclerodermia esofágica viene el esófago de Barrett, motivo por el cual puede atrofiar órganos. Tubo digestivo, afectación del intestino delgado, puede producir estreñimiento, diarrea, meteorismo y absorción deficiente. A nivel de los pulmones, una fibrosis. A nivel del corazón, anomalías de la conducción cardíaca. A nivel del riñón, afecta la estructura renal en un 45%. Motivo por lo cual empieza a haber falla renal, injuria renal. Sistema musculoesquelético, el síndrome del túnel del carpo y debilidad muscular. Entonces, si nosotros vamos sospechando desde esa pequeña lesión en los dedos, ya tenemos que hacer un examen general. El diagnóstico. La capilaroscopía, básicamente, y la analítica completa son métodos de diagnóstico. Tenemos evidentemente una fase inicial o preesclerodérmica donde presenta pocos síntomas y una fase establecida donde los síntomas ya van a estar con la persona. Entonces, exámenes complementarios. Rayos X simple de tórax, TAC torácico, pruebas de función respiratoria, electrocardiograma Holter, ecocardiograma Doppler. Básicamente los signos de alarma. Si nosotros ya vemos un paciente con el fenómeno de Raynaud, básicamente, si vemos edemas en dedos de manos y a través del laboratorio ANAS positivo, ya tenemos que alarmarnos. El tratamiento farmacológico. Utilizamos vasodilatadores, antifibróticos y también inmunosuprimimos al paciente. ¿Por qué será que lo inmunosuprimimos? Si se dan cuenta, lo primero es edema, aumento de volumen. 2, evidentemente hay un proceso inflamatorio local, lo cual produce un endurecimiento. Entonces, ¿por qué inmunosuprimiríamos al paciente? Es una enfermedad autoinmune. Exacto, el mismo paciente se está atacando solito. Entonces tenemos que hacer que el sistema inmunológico deje de atacarnos. Medidas higienodietéticas. Hidratación diaria, evitar el frío y el estrés, eliminar el tabaco, tener higiene bucal y estiramiento muscular para evitar eficientemente lo que es el endurecimiento. En las personas ahora y como médicos tenemos que pensar también en el aspecto social. Imagínense que una persona de 30 años inicie justamente con esclerodermia, tenga el cup de Sabré, mitad de la cara básicamente completamente endurecida. No puede hacer movimientos, no puede hablar bien, no puede gesticular. ¿Cómo se va a sentir? Incomprensión social, cambio, pérdida del estatus social, dificultad para conseguir adaptación en el puesto laboral. Básicamente esta enfermedad es condicionante para cualquier persona. Si antes la persona iba a hacer cualquier actividad, podía realizar actividades cotidianas con normalidad, ahora no va a poder. Y esto también influye mucho en lo psicológico del paciente. Eso como dato. Muy bien. Ahora lo que vinimos y nos atañe. Parasitosis cutáneas. Es verdad que dentro de los parásitos tenemos un gran número de parásitos. ¿Fáciles de encontrar? No. Sin embargo, se supone que son investigaciones porque hay que buscar de todo lugar donde se pueda. Y si no podemos encontrar, estamos buscando mal. Entonces, para disminuir un poco el trabajo, aquí tenemos cerca de 20 parásitos, contando subtipos. Vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos la mediasis cutánea, provocado justamente por entomoeba histolítica, se encuentra en forma de quistes y trofozoitos.
¿Cuándo vamos a identificar que tenemos este parásito? A través de la expulsión de las heces. Una vez que nosotros veamos básicamente lo que son los quistes en las heces, ya nos vamos a ir a hacer un laboratorio. Caso no aparezcan, el paciente no acude a consulta. Motivo por el cual la amebiasis cutánea puede permanecer en la persona hasta mostrar básicamente signos iniciales. El trofozoito invade la piel por inoculación directa de una amebiasis intestinal, intervención quirúrgica o contacto sexual. Se localiza en región oroanal o genitoanal, también es posible la vía hematógena o linfática. Dentro de las amebiasis cutáneas tenemos lo que es la cantomueva SSP, Nanelleria fowleri, Volumutia mandrillaris, que son amebas de vida libre, que igualmente si los quieren colocar dentro de los 20 parásitos pueden. Entonces simplemente es agarrar y buscar en qué consiste este subtipo de amebiasis cutánea. El cuadro clínico, ubicación más frecuente es anal y perianal. Nos vamos a dar cuenta que se producen úlceras al principio redondeadas y por lo tanto vamos a ver que tienen gran afección dérmica. Entonces, generalmente el paciente acude a consulta cuando recién presenta esta sintomatología, recién presenta estas lesiones. Caso contrario, no acude. Amebiasis cutánea. Los datos de laboratorio. Examen directo de raspado de los bordes donde se muestran los trofozoitos. En primer lugar, el diagnóstico diferencial de todas estas patologías y el tratamiento. Metronidazol 750 miligramos 3 veces al día durante 10 a 20 días. Hay que limpiar justamente las lesiones con agua y jabón o antiséptico local. Se puede agregar en esta limpieza con agua o jabón también cloroquina, oxitetraciclina, acromicina, eritromicina, kanamicina, aminocidina. La cantomueva es sensible al ketoconazol, sulfadiazina, pentamidina y polimixina. Entonces hay una gama de medicamentos con lo cual se puede combatir básicamente esta amebiasis. Si pasamos a otro, la escabiasis. La escabiasis es una dermatosis generalizada, generalmente producida por el ingreso de este parásito. Este parásito lo que va a hacer, básicamente, tiene una gran infestación en niños y jóvenes, predominio en niveles socioeconómicos bajos, epidemias familiares y falta de higiene. Esto quiere decir que si una persona en la familia tiene básicamente escabiasis, el resto de la familia de por sí ya lo tiene. Se transmite de una persona a otra por fomites o contacto sexual. ¿Qué serán los fomites? São os objetos inanimados. Eso, muy bien. Entonces, escabiasis. La escabiasis Scabier var homini se multiplica en la piel humana. El macho muere después de la fecundación y la hembra vive de 4 a 6 semanas. Durante estas 4 a 6 semanas, la hembra se dedica básicamente a cavar surcos en la capa córnea, donde va a ir dejando huevos. Esta va a dejar de 40 a 50 huevos, donde básicamente estos van a evolucionar y van a pasar de larva a ninfa y adulto en 14 días. Generalmente la escabiasis se ve en lactantes y niños, una dermatosis generalizada con predominio en piel cabelluda, palmas, plantas y justamente pliegues. Lo que tenemos que darnos cuenta es que, 1, la escabiasis va a ir recorriendo partes generalmente de nuestro cuerpo, dejando esos surcos. Y en esos surcos, evidentemente, huevos. El signo más característico de la escabiasis es el prurito constante, o el prurito incontenible se denomina. ¿Por qué? Porque la persona empieza a rascarse. Todos los lugares por donde ha pasado este parásito produce prurito. La persona al rascar lo que está haciendo es introducir más los huevos. Y lastimosamente, la persona que presenta escabiasis generalmente va a pasar a tener un daño mayor. Si nosotros vemos que la escabiasis está básicamente cerca de la zona púbica y también está yendo hacia el abdominal, la persona que está haciendo con el prurito constante e incontenible está básicamente raspando toda la zona y provocándose heridas. Entonces estos pacientes suelen básicamente introducir más las larvas. Lastimosamente, para el paciente, al producirse este rascado, está introduciendo a tal nivel que si las larvas están a nivel abdominal van a ingresar hasta el peritoneo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la escabiasis.
Tiene diferentes variedades, una variedad nodular, una variedad incógnita y sarna transmitida por animales. Si hablamos de las complicaciones, impétigo secundario y dermatitis por contacto. Los datos de laboratorio. El diagnóstico se confirma con el dato epidémico familiar, lo que les decía al inicio. Si una persona tiene, los demás tienen también. Entonces, básicamente, el diagnóstico definitivo si se descubren ácaros, huevos o heces, básicamente colocando una gota de aceite en una hoja de bisturí y raspar la pápula o el extremo del túnel hasta hacer que sangre. En ese sentido, tenemos que básicamente perforar esos surcos que tiene. Un subtipo, la sarna costrosa, también llamada sarna noruega. Se origina por Sarcoptes scabiei var hominis o canis. Las lesiones predominan en superficie de extensión, codos, rodillas, pequeñas articulaciones, palmas y plantas. Hay presencia de placas hiperqueratósicas. Por eso es que se detecta básicamente este parásito. Cuando hablamos de la sarna noruega, nos vamos a dar cuenta que esas liconificaciones básicamente a nivel de la herida ya nos demuestran o nos dan un posible diagnóstico. Este tipo de parásito se va a presentar en personas inmunodeprimidas o inmunosuprimidas. Entonces, personas que no tienen básicamente las defensas altas son las más afectadas. Entre otros casos, pacientes con VIH logran padecer la sarna costrosa. El tratamiento para escabiasis. Primero se deben atender las complicaciones si hay. Básicamente una terapéutica familiar con lavado diario de la ropa personal y de la cama. Se utiliza el benzoato de bencilo al 20%, crotramitrón al 10% en crema, y también en embarazadas y pacientes con trastornos neurológicos se usa un frote escabicida compuesto de manteca de benzoado de 120 gramos, azufre de precipitado de 10 a 20 gramos y benzoato de bencilo de 10 gramos. Si hablamos de la larva migrans, bastante conocida en el oriente boliviano y también en el lado brasilero. Generalmente la larva migrans es una dermatosis aguda producida por parásitos móviles como Ancystoloma caninum y Ancystoloma brasiliense. Generalmente algunos parásitos vienen del lado del Brasil. Se adquiere por contacto con heces de perros y gatos y estos generalmente se encuentran en zonas húmedas o también en la arena. Por eso generalmente la larva migrans la obtienen o la adquieren personas que se van a acostar en la playa, personas que están caminando por la playa y no se dan cuenta, ingresa directamente. La larva mide cerca de 1 centímetro de largo, penetra y cava un túnel en la epidermis. Si esta llega al torrente sanguíneo, suscita un exantema pruriginoso o síndrome de Loeffler, que es una reacción alérgica a estas sustancias que secreta básicamente la larva migrans. El cuadro clínico afecta a cualquier parte del cuerpo con predominio en plantas, espalda y nalgas, con una diferencia, que la larva migrans va a ir superficialmente hasta toparse con torrente sanguíneo, pero se denomina migrans porque evidentemente va a migrar desde el lugar de ingreso hasta otro lugar, y en todo ese trayecto va a ir dejando evidentemente un caminito. Entonces básicamente nos vamos a dar cuenta, puede ingresar por cualquier parte del cuerpo, todo depende de qué zona del cuerpo ha tenido contacto directo básicamente con las heces. Las heces pueden ser hasta microscópicas, que no se ven, lastimosamente para el humano. Entonces empieza con una pápula y a las pocas horas de la penetración y en 6 a 4 días hay lesiones de una o varias trayectorias ligeramente elevadas. El diagnóstico diferencial de otras larvas de miasis y natostomiasis. El tratamiento, evidentemente hay que destruir la larva por aplicación de cloruro de etilo o cloroformo. Tenemos la criocirugía para ayudar, la ivermectina, que por si acaso en la mayoría de los parásitos que ustedes vean y que vayan a leer, si se quedan con estos, a la mayoría se les da ivermectina, 6 miligramos. Entonces ya es básicamente un condicionante para la mayoría de los parásitos. Albendazol 400 miligramos en dosis única de 3 a 7 días. Tiabendazol de 20 a 50, el tiabendazol en crema al 2%, a loción al 10 a 15%. El crotramitrón al 10% en loción o crema 2 veces al día durante 5 días. Dentro de las larvas, dentro de ese grupo, los subtipos son la larva currens y la larva migrans visceral. Ahí tienen otros dos.
La larva migrans por Strongyloides stercoralis predomina en algas, región perianal. Lesiones crecen rápidamente y se desplazan hasta 10 centímetros por hora. La larva migrans visceral depende de Toxocara canis o Ascaris lumbricoides y se desarrolla en intestino y genera una lesión inespecífica como eritema, roncha y pápulas. Seguimos hablando del tema de larvas, pero esta vez con otro parásito, que ya conocen, la miasis. Básicamente se origina por larvas de moscas como Dermatofia hominis, que se alimenta de tejidos vivos y muertos. Durante la etapa justamente de su rotación por psiquiatría, ustedes estaban en casita, creo, porque estaban en etapa de pandemia, o alguien ha logrado ir al psiquiátrico. En el psiquiátrico tenemos el pabellón de crónicos. Lastimosamente en el pabellón de crónicos tenemos personas con miasis. Ustedes los ven y lastimosamente debajo de su piel están caminando los gusanos. Entonces, es más frecuente en las partes expuestas y puede haber lesiones furunculoides con dolor y sensación de movimiento. El tratamiento contra estas larvas en úlceras consiste en agua y jabón, antisépticos tópicos y antibióticos orales. Pero se ha visto últimamente que este tipo de tratamiento no es bueno contra básicamente la miasis, más dependiendo del tipo de penetración que tenga la larva. Y más porque a medida que la larva se va a ir comiendo la piel, va a ir dejando huevos más internamente. Estos se eclosionan, las larvas necesitan alimento, ¿y dónde van a ir? Al tejido circundante. Entonces, más profundo y más profundo. ¿Cuál sería el tratamiento correcto? Básicamente que el paciente acuda y sacar gusano por gusano. Tratar de limpiar lo más que se pueda. Lastimosamente, nunca es suficiente. Natostomiasis, larva migrans profunda. Si ya vimos la larva migrans superficial, esta es la profunda. Se produce por nematodos del género Natostoma que necesitan dos huéspedes intermediarios y uno final. El ser humano lo adquiere al ingerir pescado o mariscos crudos o parcialmente cocidos y se comporta como huésped final, donde la larva muere, pero puede durar hasta 10 años. Generalmente esta larva migrans profunda se va a hallar dentro del organismo y tiende a desaparecer. Posteriormente tiene un periodo de latencia y la vemos nuevamente. Por eso es que dentro del organismo puede durar años, sin que se den cuenta o sin constatar básicamente la presencia. Va a dejar básicamente lesiones en la hipodermis y se manifiesta por placas calientes, rojas, dolorosas, pruriginosas y migratorias, como las paniculitis. Si hablamos de las tungiasis, se origina de mosca de la arena o Tunga penetrans. Básicamente la hembra penetra en la epidermis y se alimenta de los vasos dérmicos, muere y eventualmente es eliminada por mecanismos de reparación tisular. Las lesiones afectan pies, plantas, espacios interdigitales de pies y son lesiones limitadas que inician con una pápula inflamatoria y un punto. Cuando vamos un poco más allá, ya hablamos de leishmaniasis. Si no me equivoco, a mediados del año pasado o a finales, hubo un brote de leishmaniasis por el lado de Tarija, donde hubo personal boliviano que fue a atender esos brotes de leishmaniasis. Entonces es una patología justamente por un parásito que vamos a verlo casi siempre. Más si ustedes retornan a Brasil, que ese es el plan, van a ver en zonas bastante tropicales presencia de harta leishmania. Vamos a ver entonces. Enfermedad crónica de piel, mucosas o vísceras producidas por diferentes especies de protozoarios intercelulares. Son de los géneros Lutzomia y Phlebotomus. Los estadios. Tenemos el estadio aflagelado o amastigote y el estadio flagelado o premastigote. Tenemos subgéneros como la leishmania suprapilórica y la viania en porción media y pos del intestino. Si hablamos de leishmaniasis, tenemos que ver que en América Latina predominan básicamente la leishmaniasis mexicana y la leishmaniasis brasiliense. El vector en México se conoce como la papilotilla. En el huésped los amastigotes se multiplican en los macrófagos. La enfermedad puede ser localizada y con curación espontánea. ¿Cuáles serán las formas básicamente inmunoalérgicas de la leishmaniasis? Básicamente la abortiva es una de ellas. Tenemos cutánea, mucosa y tegumentaria. Vamos a ir viendo cada una. La leishmaniasis cutánea, o también llamada botón del oriente, la origina la leishmaniasis tropical. Se da en áreas expuestas justamente a picaduras de insectos con cara, tronco y extremidades.
Existe un nódulo eritematoso e indoloro de unos 10 centímetros que cura solo de 6 meses a 4 años. ¿Cuáles son los factores predisponentes para localizarse la leishmania? La leishmania cutánea depende justamente del clima. Si es húmedo rural, va a ir a la cabeza y extremidades, donde va a tener muchos nódulos, bronculoides, linfadenitis y pocos parásitos en la biopsia. Pero si estamos en un lugar seco o urbano, se va a depositar en la cara, donde va a haber presencia de nódulos que se ulceran y abundantes parásitos en la biopsia. Si hablamos de otra clase de leishmaniasis, tenemos la cutáneo-condral, también denominada úlcera de los chicleros, originada por leishmaniasis mexicana. Esta va a ir a afectar, como les muestra la imagen, directamente al pabellón auricular. Entonces puede curar solo a largo plazo y dejar mutilaciones en forma de muesca. Si hablamos de la leishmaniosis cutánea difusa o tegumentaria, afecta casi toda la piel, todo a nivel de los tejidos. Se origina por leishmaniasis mexicana, predomina en zonas expuestas, hay nódulos y placas infiltradas, como bien ven el señor aquí, y se puede observar linfedema, malestar general, linfadenopatía, entre otros. Entonces, esta clase de leishmaniasis cutánea es bastante dolorosa, motivo por lo cual si encontramos un paciente así, la atención debe ser de inmediato. La leishmaniasis mucocutánea, cutánea americana o espundia también, originada por leishmaniasis brasiliense y leishmaniasis mexicana. Afecta a los jóvenes. Hay una lesión primaria cutánea en zona expuesta, es un nódulo que se ulcera o puede hacerse vegetante. Puede haber formas cutáneas linfáticas de aspecto esporotricoide o verrugosas. Si ya vamos un poco más allá, leishmaniosis visceral o Kala-Azar, es otro tipo. Este nos produce la denominada fiebre negra. La fiebre negra es un tipo de fiebre mayor a 40 grados que no cesa ni siquiera con medios físicos ni con medicación. Cesa por sí sola en un periodo de 2 horas después de hacer un daño irreversible al paciente. Por eso es denominada fiebre negra. La mortalidad es alta y tiene predominio en los niños. Produce lesiones del sistema reticuloendotelial y se manifiesta por básicamente un aumento, o sea, una adenomegalia, hepatosplenomegalia, fiebre, pérdida de peso, astenia, pigmentación cutánea, entre otros. Los datos de laboratorio. El gold estándar para leishmaniasis es básicamente la reacción de Montenegro. Hay que raspar la úlcera con la hoja de un bisturí sin causar hemorragia y observar en frotis a través de un cultivo. El diagnóstico diferencial, evidentemente, tenemos diferentes tipos de leishmania. Hay que saber diferenciar cuál de ellas estamos básicamente viendo. Las profilaxis, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente hay que erradicar el transmisor. Tratamiento de enfermos con insecticidas, desecación de aguas estancadas, repelentes y la prevención tradicional. Si hablamos de tratamiento, tenemos 2 tipos de tratamiento, tanto para el leishmaniasis brasiliense como para el leishmaniasis mexicano. Ahí están todos los tratamientos. Son demasiados, sí, los tienen que aprender, deberían. No hay necesidad. No hay necesidad, sí van a ver esto en Brasil. No, doctor, pero el tiempo. Van a derivar. Buen tiempo no está feliz. No para ahora, si de inmediato no hay necesidad. Ok. De todas maneras, tenemos básicamente la cutánea que se puede curar sola a corto o largo plazo. Podemos apoyarlos con antimoniales trivalentes como Repodral y antimiolina, vía parenteral de 2 a 3 ml en días alternos. Pentavalentes, la glucantima, de 10 a 60 miligramos kilogramo durante 12 días a 3 semanas. Tenemos la dapsona o diaminodefenilsulfona, 3 miligramos kilogramo día por 3 semanas. Y difusa con pentamidina, visceral con mitefosina y anérgica con anfotericina B. Esta, si se dan cuenta, estamos hablando de la brasiliense. La mexicana, ketoconazol de 200 a 600 miligramos día, itraconazol 200 a 400 miligramos día, rifampicina de 600 a 1200 miligramos día, alopurinol 20 miligramos kilogramo día, metronidazol, trimetropin sulfametoxazol 160 a 800 2 veces al día por 4 semanas. Si en todo caso estos tratamientos fallaran, en azulito tenemos los que le siguen: sulfato de paromemicina al 15%, cloruro de metilbenzotonio al 12%, 2 veces al día por 10 días. Son coadyuvantes.
Ahora la que me decían, oncocercosis, producida por el oncocerco bulbulus, básicamente manifestaciones cutáneas y oculares. Este tipo de parásito se caracteriza por microfilarias. Estas microfilarias van a invadir prácticamente el tejido y pueden llegar también hasta el ojo, invadiendo cámara anterior y posterior. Tiene presente la bacteria Wolbachia intracelular. Estas microfilarias ya mencionadas sobreviven de 2 a 3 años. En adultos tienen una sobrevida de 10 a 15 años. El insecto transmisor es Simulium, que viene a ser la mosca del café o rudador. La etiopatogenia va así, donde básicamente los insectos son succionados, se transforman en larvas. Estos pasan al ser humano formando gusanos fértiles y estos forman las microfilarias. Entonces, el ser humano es el huésped definitivo de este parásito. Las manifestaciones cutáneas. Tenemos diferentes: oncodermatitis papular aguda, oncodermatitis papular crónica y leuconificada, atrofia, discromía, oncocercomas, linfadenopatía, pero vamos a ir viendo uno por uno. Cuando hablamos de oncocercosis, a través de los oncocercomas, son quistes que contienen filarias adultas de forma esférica u ovoide. Las oncodermatitis leuconificadas se va a dar en tronco y extremidades, provocando una piel seca, ictiosiforme, liconificada, pigmentada. Una fase de atrofia básicamente con pérdida de elasticidad en algas y pliegues marcados. Si vamos a discromía oncocercósica, áreas de despigmentación de piel normal. Cuando vemos alteraciones oculares, aquí no se llega a apreciar tan bien, pero vamos a ver que las microfilarias van a ser evidentemente como un tipo de tentáculos que se van a ver a nivel de los ojos, en cámara anterior y posterior. Motivo por lo cual, si llegan directamente al ojo, producen daños y en algunos casos irreversibles, como será en este caso. Si nosotros dejamos progresar estas filarias, va a llegar a un estado agudo o de reacción de Masotti. Básicamente hay una oncodermatitis papular y aguda, con presencia de eritema oscuro, edema y pápulas, puede haber vesículas y ampollas, picazón prurito intenso y desesperante en cara, cuello, tronco y extremidades. Pero aquí estamos viendo que la presencia de estas filarias está ocasionando básicamente, ¿qué cosa? Un eritema ocular. Un eritema ocular, ya, porque evidentemente está lesionando vasos internos. Cuando hablamos de datos de laboratorio, vamos a ver eosinofilia en sangre periférica, inmunofluorescencia indirecta, da 98% de positividad con anticuerpos fluorescentes. Tenemos el ELISA y también examen con lámpara de hendidura. El diagnóstico diferencial de esas patologías. El tratamiento. Primeramente hay que bloquear la transmisión, combatir el vector en los ríos y corrientes de agua con larvicidas. Generalmente las personas entonces, ¿dónde adquieren esta enfermedad, esta patología? La parte rural. ¿Cómo? La parte rural que no tiene saneamiento. Aparte de eso, hay personas que aún se siguen bañando en ríos de agua dulce y que generalmente tienen básicamente esta contaminación. Yo sé de muchos amigos brasileños que cuando venían me decían: uy, no, yo me baño en el río de mi pueblo, hay ríos de agua dulce, ahí me meto todas las veces que puedo. Muy bien, entonces hay que bloquear la transmisión, hay que extirpar los quistes y realizar quimioterapia. Se da doxiciclina por tiempo prolongado y justamente mata parásitos adultos. Hay microfilaricidas compuestos de estos medicamentos y antihistamínicos que también ayudan a la recuperación. Pediculosis. Sí, son muchos nombres, muchos parásitos, pero me decían que no encontraban. Eu encontrei montón. Eu também encontrei uma que é africana, não é problema. Ai? No hay problema, pero me Não, gustaría... porque podemos ir allá e... Né? Eu pus uma que é africana. Podemos ir a África, sí, Sí, sí. ¿Por qué no? E aí lá de los viajeros, todo, entonces eu pus essa africana. Aí depois eu me acordei, eita, essa não. Pero ele já está, não é problema. Está bien. Eu posso ir allá. Bien, la pediculosis o piojos, que no sé quiénes la conocen. Eu ia tudo, quando era Todo mundo já pequena. deve ter sentido.
Generalmente la mayoría ya tuvo pediculosis entonces. Después charlan de sus parásitos, no se preocupen. Tienen la salida y hablan de todos los parásitos que han tenido. Muy bien. Este padecimiento o esta enfermedad es causada por insectos como ser la noclura y pedículos. Básicamente personas desasiadas o por contacto sexual. Son originados, ya lo decíamos al inicio de la clase, por pediculosis capitis, pediculosis vestimenti, pitirius pubis. Afecta a todas las razas, básicamente no interviene en nivel social y tampoco la nutrición y limpieza. La pediculosis de la cabeza es más común en niños por la longitud del pelo. En niñas, perdón. La pediculosis pubis se transmite por contacto directo sexual o por fomites. Y la pediculosis del cuerpo se observa en vagabundos y pacientes con retraso mental. Vamos a ver que la etiopatogenia viene del parásito inicial, que es la noclura. Esta va a dar a los pedículos humanos y también al pitirius pubis. Esta va a dar a la ladilla, mientras que el pedículos humanos va a dar el capitis, a los piojos de la cabeza, y el corporis del cuerpo. Estos se adhieren a la piel y básicamente ya conocen. La saliva que inyecta produce las lesiones dermatológicas de tipo macular o roncha, además de que produce gran cantidad de prurito. Y la gente, ante la presencia de este parásito, no deja de rascarse la cabeza. Es más, tengo estudiantes que han escuchado básicamente pediculosis capitis y ya estaban así en la clase. Muy bien, aquí nos habla un poco básicamente de cómo es cada tipo de piojo. Pero vamos a ver. Pediculosis de la cabeza. Se localiza en piel cabelluda, región occipital y posauricular. Produce prurito intenso, manifestaciones clínicas que se deben a infecciones secundarias y erupción urticarial y maculopapular. El pediculosis del cuerpo. Tronco y cuello puede extenderse al abdomen, nalgas y muslos, mientras que el pubis en región púbica puede extenderse al tronco, muslos, axilas, cejas, pestañas, entre otros. Cuando hablamos del diagnóstico, mediante el entodermoscopio podemos nosotros localizar básicamente a los pedículos adultos y después se logra observar básicamente las larvas y huevos. En ese sentido, entonces, tiene que haber un diagnóstico diferencial, básicamente de todas esas enfermedades. ¿Y cuál será el tratamiento? A ver, díganme, ¿qué utilizaban ustedes de niños para sacarse los piojos de encima? Muy bien. Ahora, evidentemente han utilizado todo lo que han podido. Hasta algunos niños y niñas se rasuraban toda la cabeza para evitar los piojos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como médicos nosotros? Básicamente el tratamiento número uno es destruir obviamente los piojos y las liendres. Y no hablo de estar sacando y reventando, ¿no? Que era lo clásico. Lo que vamos a hacer, el benzoato de bencilo al 25% en loción o crema, se aplica una sola vez, se deja de 8 a 12 horas, seguido de lavado durante 5 a 10 minutos con agua y jabón. Las piretrinas naturales derivadas de flores de piretro y piretroides sintéticos como la permetrina al 1% o fenotrina al 2% en solución. Las liendres se destruyen con vaselina con silol, 30 gramos de vaselina y 30 gotas de silol. El vinagre ácido acético de 25 al 30%. No estaban tan mal las mamás, ¿no ven? Cuando les colocaban vinagre. Bueno, básicamente se aplica por la noche y se lavan al día siguiente, 2 aplicaciones. Como bien mencionaban, hay peines especiales de dientes cerrados y soluciones viscosas. La ivermectina, que también ingresa dentro de este campo, y el champú con oleato de cobre al 1%. Es natural, no es bueno, doctor, no mata nada. Muy bien, doctores, cuando tengan pacientitos con pediculosis ya saben qué van a hacer. Sí. Trombidiasis. La trombidiasis es una dermatozoonosis producida por parásitos que penetran en la piel, transmitido por aves de corral y pequeños roedores.
Básicamente causan erupción pruriginosa de pápulas umbilicadas en tronco y extremidades. Las hembras en este caso ponen 15 huevos en medio ambiente, al eclosionar aparecen larvas de 0,21 centímetros con 3 pares de patas y que bueno, tienen una mandíbula, por lo cual se hospedan fácilmente a nivel de la piel. Esto quiere decir que se van a mantener pegados a nivel de la piel. El cuadro clínico es una dermatosis diseminada al tronco, extremidades, cara y genitales. Hay erupción de pápulas umbilicadas bien delimitadas con centro queratóxico, son ásperas y duras al tacto. La complicación es el impétigo. Datos de laboratorio: la biometría hemática revela leucocitosis y eosinófilos, la técnica de Müller para escabiasis y un dermatoscopio para un rápido diagnóstico de los mismos. El diagnóstico diferencial del molusco contagioso, varicela, prurito por insectos y foliculitis malacesia. El tratamiento, básicamente similar a los piojos, donde vamos a ver la utilización de piretrinas o crema de crotramitrón, que se frota por la noche y baño con agua y jabón al día siguiente por 4 a 7 días. Hay que dar antihistamínicos orales y también una ducha con tallado para poder eliminar estos parásitos. Por eso les decía que se pegan y se mantienen básicamente mordiendo la piel y hay que tallar para poder sacarlos. Borreliosis de Lyme. Infección. Ya termina, yo también estoy cansado, ya nos vamos a ir. Es esta más y creo que ya terminamos. Infección multisistémica por la espiroqueta Borrelia burgdorferi, transmitida a seres humanos por una garrapata del género Ixodes. Afecta la piel, articulaciones, sistema nervioso central y corazón. Vamos a darnos cuenta que su calificación va desde temprana, siendo localizada y diseminada, y tenemos una tardía que va a evolucionar a crónica. Vamos viendo. Tenemos entonces una fase temprana. Ocurre después de 3 a 30 días después de la mordedura, una lesión cambiante asintomática, produce eritema migratorio crónico en tronco, extremidades inferiores y evoluciona espontáneamente en 4 a 10 semanas. Esta pequeña lesión se va a presentar de manera temprana y oportuna como una ligera limia, que va a desaparecer. Por eso es que básicamente las personas que presentan la borreliosis de Lyme no acuden al médico sino hasta tener complicaciones posteriores. Al desaparecer piensan que simplemente ha sido una herida pasajera y no se cercioran. Entonces no acuden con el médico. Si pasamos a una fase donde ya hay lesiones secundarias o múltiples de eritema migratorio y linfocitoma, que un linfocitoma vendría a ser una lesión nodular de unos 5 centímetros que se acompaña de linfadenopatía y predomina en pabellones auriculares. Y estamos viendo que a medida que va avanzando, se van a ir produciendo más alteraciones a nivel de la piel, por lo cual ya el paciente va a decidir acudir con nosotros. Pero si aún así el paciente no acude, semanas o años después hay lesiones tardías. Acrodermatitis crónica atrófica en cara y tronco al principio y tiene una etapa inflamatoria. Básicamente, si nosotros dejamos progresar de una manera significativa este parásito, existe también el síndrome de Banwart. Este síndrome hay meningitis linfocítica, neuritis de un par craneal y radiculoneuritis. Gracias. Estoy durmiendo. Descansar un poco. Nos hace faltan 2 diapositivas y ya terminamos en otro. 2. Que una es de gracias, por si acaso ahí está. Muy bien. Datos de laboratorio para la borreliosis de Lyme. ELISA, inmunohistoquímicas de anticuerpos monoclonales, detección de DNA por PCR, cultivo y estudio inmunohistológico del CD4. El diagnóstico diferencial de esas patologías. El tratamiento, donde vamos a ver el tratamiento adulto y también en niños. El tratamiento adulto con doxiciclina, amoxi, cefuroxima, y en niños con penicilina, cefotaxima, cetraxona, clorfenicol y penicilina G. La dosificación ya la van a poder ver. Ahora, como médicos, ¿qué me interesa de estos parásitos? Son un chingo. Amebiasis cutánea, como médico puedo llegar a ver 1. La escabiasis,
Ha habido un aumento de casos en el último año. ¿Por qué? Porque las personas permanecían en casa y generaban gran cantidad, básicamente, de parásitos, tanto en las camas como también en contacto familiar. Por eso es que podemos llegar a ver. La sarna costrosa, no. Larva migrans, evidentemente. Larva currens y larva migrans visceral, con posibilidades, pero no. La miasis sí la vamos a ver. Natostomiasis, difícil. Tungiasis, posiblemente, dependiendo de dónde vivamos. Leishmaniasis es obvio, lo vamos a ver sí o sí como generales. Oncocercosis, no. Pediculosis, sí. Trombidiasis, no. Y la borreliosis de Lyme, no. Eso es lo que va a caer en el examen, ¿ya? Eso es lo que cae en el examen. No os lo estoy diciendo como médicos generales, ya saben qué va a caer. Más vale que estudien.